un espectáculo de la naturaleza. Aquí hay más mata, ¿viste? No, ya no había tanta mata donde estábamos. Pero la playa se ve maravillosa. Toda esta costa, desde julio a octubre, pasan las ballenas francas. Este es el bañito que andamos trayendo en la Cangreja. Así que armamos campamento más grande. Esa es la gracia de tener redes sociales. Acá estamos. Está concurrida la parrilla, ¿eh? Son de Brasil, Argentina, México, Chile. Me llamo Consuelo. Yo soy el Tuta. Decidimos empezar de nuevo. Y esta es nuestra historia. From within. Today and not tomorrow. There's no time to borrow. Today is a good day to live. Acompáñanos en el viaje. ¿Cómo están? Nosotros amanecimos aquí. Este pueblito se llama Praia de Ribanceira. Hemos estado toda la mañana sentados frente al mar. Ahí está la cangrejita, mirando ballenas. Hay varias ballenas, hay una ballena que está con la cría. Es muy difícil de grabar. Con la GoPro no se ve, con el teléfono, el zoom, un poquito, algunas tomas hemos podido hacer, pero no es muy buena calidad. Así que el Tuta sacó el dron. Uno la ve y cuando la quiere ir a grabar, llegas allá y la ballena ya no está. Así que aquí estamos. ¿Cómo están las imágenes que tomaste? La mamá con la hija. ¿Se ve? Pero delante habían 3 ballenas ahí. ¿Tú viste 3? Yo no vi 3. Que hay 3 tan grabados. Yo vi 2, siempre. Yo digo que el bebé tiene la casa de ajo, está tomando leche o algo así. Tenemos miles de horas tenemos de ballena nosotros con la ballena aquí, así la mansa cola que tenemos. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es la misma ballena, ni siquiera el mismo tipo de ballena que tenemos. Pero ballena. La gente ya no. Entonces tú estás proponiendo que encallemos a la gente. No, estoy diciendo que tenemos un montón de horas de ballena y la gente que las mostramos así de frente, aquí al lado, casi tocándola. ¿Y no vieron el video? No lo gustó. Es que yo creo que es muy largo, la gente como que no ve Creo videos. que eso hacemos con nosotros, pues. Todos los videos son para nosotros. Pero ese en particular que tú dijiste yo dije podríamos cortarlo para que la gente lo vea y uno de los dos dijo, nah, ponerle toda la imagen, sino que apoyamos como 2 veces si no quieren verlo, ¿ves? No, ya está bien. Subimos el dron unos minutitos nada más para no molestarlas porque están criando, amamantando, así que les vamos a mostrar las imágenes. Sale ahí la mamá con la hija y el bebé saltando, también lo grabamos saltando, así para que lo vean. Les vamos a dejar aquí las imágenes, si les gustan, chiquillos, suscríbanse que es gratis, déjennos un comentario, déjennos un me gusta. Ahí sí, igual grabaron una ballena saltando, es como buena imagen, pues si la ven, pónganle un me gusta, pues, se han cagado con los me gusta. Sí, pues eso nos ayuda a que YouTube les siga mostrando el video a más personas. O un comentario, una carita, algo así, o póngale qué suerte, o dedito yo lo para hubiese arriba. hecho mejor, mira, ya está saltando. O yo lo hubiese hecho mejor, no, pero pónganle algo, interactúen para que... Lo que sea, para que YouTube se lo muestre a más gente. Algo. Nosotros los dejamos hasta aquí, ya les vamos a seguir contando, pero mientras tanto nos vamos a dedicar a observar este espectáculo. Ahí está saltando.
Vamos a aprovechar que salió el sol para hacer una lechuguita y bueno, las gracias de tener agüita dentro de la camioneta. Y vamos a preparar un jurel San José. Yo no sé si a ustedes les gusta o no, esto no es publicidad ni nada por el estilo, pero nosotros cada vez que podemos. Ese desastre de almuerzos del tuta. Esta es mi ensalada maravillosa y el jurelcito mientras miramos a las ballenas. Esta ensaladita tiene los palmitos que compramos allá en Perú, ¿se acuerdan? ¿Cómo le quedó su almuercito, mi Calesi? Muy bueno. Hace rato no comíamos jurel. Buenos días. Buenos días, gente. Nos vamos hoy día desde Ribanceira, Ribanceira. la playa de Ribanceira. Después de esas imágenes hermosas de las ballenas, nosotros grabamos solo unos minutitos, pero en realidad las ballenas están todos los días ahí, todo el día saltando y es un espectáculo de la naturaleza. Lo disfrutamos un montón, pero se nos acaba el tiempo, así que tenemos que manejar rumbo al sur. Hoy día nos vamos en dirección a una playa que se llama Praia do Torres, que está como a 2 horas de aquí, así que vamos a manejar hasta allá. Lindo Ribanceira, uno de esos lugares para volver de mujer. Sola dijo, no lo quiso mencionar aquí, pero ella dijo que es el mejor camping en el que ha estado hasta ahora. El que más he disfrutado, obvio. El que más ha disfrutado. Imagínense despertar en la mañana, abrir la ventana o en nuestro caso abrir la puerta y ver las ballenas ahí. Yo creo que Ribanceira es uno de esos pueblos. De hecho, el DEN que estaba a cargo ahí me preguntó si acá se iba a volver. Y a mí también me nació decirle, sí, si tengo recién 50, en un momento dado vamos a estar en la casa aburridos, vamos a decir, vamos a Brasil de nuevo, vamos. Y aquí hay que pasar. Es obvio que si venimos a Brasil, aquí vamos a pasar, ¿o no? Es obvio, así que así de bonito está el lugar. Ahora, él me dijo que en verano aquí, esa weá no... Esto está reventado de gente, ¿eh? Yo creo que lo mejor es noviembre, diciembre o marzo. Pero yo creo que en verano sería un error grave. A menos que te guste mucho la gente, el hueveo y todo, claro, venir en verano. Pero lo ideal es noviembre, diciembre o marzo. Por el clima y porque no está reventado de gente. Va a haber gente, pero no tanto como en verano. Bueno, el segundo peaje que pagamos en este trayecto. Aquí hay más mata, ¿viste? No, ya no había tanta mata donde estábamos, la duna. Sí, pues la duna está ahí encima. Sí, yo creo que igual había más duna y construyeron sobre duna. Por eso que había poca mata, poca planta, poca palmera. Yo no vi ni casi ninguna palmera ahí. Había harto. Pero igual tenía harto verde. Sí, tenía harto pino, habían así como unos aromos. Más seco, más de lucha. Harta plantación de arroz por acá. Con todo el agua que cae, yo plantaría arroz también. Cae mucha agua. Hemos llegado a Paso de Torres. Paso de Torres. Aquí quedó la cangrejita. Por ahí hay un morro, ahí arriba. Así que vamos a ir a hacer una Aquí trilla. estamos a 50 metros de la playa. Se supone que Menos. estamos cerca de la playa, así que vamos a ir a dar una vuelta a ver dónde estamos ubicados y a buscar el supermercado. Para hacer algo para comer. Sí. Y una Ya cervecita. son por la noche. Pero son ya, que las 3 de la tarde ya. Las 2:30, sí. A las 2:30. Veníamos caminando y encontramos la mansa araña. Voy a poner mi hawaiana al lado para que vean el tamaño que tiene. Es la mansa tarántula. Se llama Parque da Guarita y está justo al lado de donde estacionamos. Hay un morro que es como es lo que le llaman un cerro. Ese es un morro. Mira, la arena tiene piedras. Atrás de ese morro está la cangreja.
locaciones de Game of Thrones. Vamos a llegar a Winterfell. Se parece. No, pues a la King's Dragonstone. Landing. Dragonstone. Sí. Inmensa playa. Se le pasó todo el vértigo ahí. Dice que de toda esta costa, desde julio a octubre pasan las ballenas francas y lobos marinos también. Yo creo que el que vimos saltando del café, yo creo que era un lobo marino. Hay harto viento, está nublado, pero las vistas desde aquí son maravillosas. Y no hace frío. No ¿Para? hace frío. Está del viento nomás que... Y obviamente que si estuviera el sol, imagínense esto con el día despejado, se vería maravilloso porque el agua no es oscura como en el Pacífico, es más clarita, más verdecita. Debe ser lindo estar aquí en una tarde y ver pasar las ballenas. Linda la vista, precioso el sendero y vamos ya hacia allá que está el supermercado. Todo lo que se ve aquí es Torres, es una ciudad grande, tiene edificios y todo eso, pero tiene kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de playa, ya da la vuelta y sigue la playa hasta el final. Está lindo Torre, me gustó, sí. Yo creo que con un poquito de sol, ahora va a salir el sol, lo vamos a ver así en todo su esplendor. ¿Tú crees que va a salir el sol? Yo creo que no existe mira, ninguna posibilidad de que salga el mira sol. cómo viene aquí, mira. Todo negro, ¿tú estás ¿A dónde? dónde? Mira para allá, está todo negro. Está lindo, me gusta. Y para estar aquí un par de días, como en tránsito, sí, pues no vaya a venir de Chile, vaya a volar aquí. Pero para la pasada, para llegar y estar aquí un par de días, yo creo que está bueno. Nos fuimos a poner zapatillas para subir. La Torre Sur se llama. No íbamos a ir, y despertamos, se suponía que iba a llover y mira cómo está el día, así que dijimos, Sale no, el nos quedamos. sol, Sí, no hay quedamos. nubes. Nos quedamos aquí, mira la gente cómo está, toda esta gente va a la playa, aquí esto es como un parque. Así que nos vamos a quedar, vamos a recorrer la playa, vamos a recorrer la ciudad, aprovechar, pues sí, como a manejar con un día. Si mañana si llueve, manejo con lluvia. O con Yo quiero que me contéis de eso. Son 124 peldaños. No es tanto, no es como una gran meta, 124. Para ti, Claro. que has subido pero- las Torres del Paine, que has subido el Fitzroy. Sí, pero que no quería jactarme tanto. Pero sí, ahí está, vamos a subir esto, es como yo lo hago así, como para el desayuno, porque puedo caminar como 5 kilómetros para el otro lado. Para el la playa. centro. Sí. Ya, vamos. Me cansé, pero la playa se ve maravillosa. Mira toda esa gente. ¿Te gusta hoy día con sol? Sí, está bueno, está rico. Y nosotros deberíamos ir manejando, imagínate. ¿Te voy a bañar? Sí, oye, hay un montón de gente en la playa. Sí, Mira que los surfistas como están haciendo fila ahí también. sí. Yo sí, yo me voy a bañar. Es inmensa playa. Ayer les mostrábamos las imágenes cuando andábamos por allá, subimos y cruzamos ese cerro para llegar a la ciudad que está allá. Es lo mismo que vamos a hacer ahora, pero con sol. Hay harto viento, pero el camino se disfruta igual. Allá arriba andábamos nosotros recién. Este es lo que les dijimos ayer que se parecía a Dragonstone. Allá va el tute. Que nos sube, 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 sube hasta allá. Bueno, estas son las cosas que uno nunca quiere realizar. Nos toca limpieza de baño. En el video que hicimos, cuando les mostramos cómo nos fuimos desde el fin de la carretera austral hasta Torres del Paine, mostramos cómo limpiamos el baño químico, así que obviamente no se los voy a mostrar de nuevo, pero para los que preguntan siempre,
Este es el bañito que andamos trayendo en la Cangreja. Está rica la playa de Guarita, me gustó mucho Guarita, en la ciudad de Torres. Este es un lugar que uno encuentra cuando va a ir a la carretera y nosotros teníamos que parar, teníamos que pasar, teníamos que descansar. Y miramos, entramos y nos encontramos con este paraíso. Eso no parece un viaje de ninguno de esos lugares raros. Este hay que encontrárselo. Guarita, la ciudad de Torres. La Cangreja está estacionada abajo de ese morro, nosotros cruzamos ese, subimos todo eso y caminamos por toda esta playa hasta allá. Como 3 veces hemos hecho esta caminata, ¿eh? Sí. Caminamos más que... Moisés. Hoy día recibimos visita en el campamento, así que armamos campamento más grande. Mi mujer, ahí estamos haciendo Una ensaladita. ¿Qué? Yo quiero decir algo. No. ¿Qué puede resultar de la junta de un argentino con un chileno? ¿Qué creen ustedes? A ver, déjenlo ahí en los comentarios. ¿Cuáles son las posibilidades? Mira, asadito. Conseguí un piclecito yo ahí en el súper. Esto tienen poroto verde en picle, en vinagre. Esto es Carlos que tiene su parrilla, lo anda trayendo ahí arriba su camioneta. Conseguimos carbón. Por ahí están ellos. Vamos a hacer un asadito. Esto compré yo, unas costillitas. Esa es la gracia de tener redes sociales. Porque nosotros con Carlos y con la Miriam nos conocimos por redes sociales y nos encontramos por ahí en un viaje, nada planificado, sino que de repente llegamos al mismo tiempo a Paraty, compartimos un ratito y nos dividimos como buenos viajeros. Ellos siguieron al norte, nosotros al sur y aquí nos encontramos nuevamente. Para eso sirven las redes sociales. La idea es tener las redes sociales, son como dos pilares. Uno, el recuerdo. Por si se nos pierde la cámara. Claro, por dejar ahí, para no tener que pagar, tampoco tener que pagar espacio ni nubes. Y lo otro por las conexiones que se logran, pues, o sea, se conoce gente, que ellos te ven, uno los ve y después te encontráis con ellos y resulta que prácticamente, claro, gente que anda en la misma. Y prácticamente te conocen, uno ya los conoce también porque lo habéis visto, dónde andan, lo que hacen, lo que comen, todo, porque todos mostramos el viaje. Entonces aquí nos tocó, nos juntamos y vamos a hacer ahí un asadito. Bueno, ¿cuál va a ser el menú? Sí. Tuta. Tenemos de todo, está bastante variado. Tenemos un piclecito. Ay, no, eso ya se lo había mostrado. Parece que aquí hacen el poroto verde al vinagre, al picle. Picle, una ensaladita a la chilena, obvio, tomate con cebollita, lechuga con esa parte que todavía no sabemos si es dulce o no. Cuando la probemos vamos a ver, y un poquito de maní y un poquito de zanahoria. Y acá esta maravilla que está haciendo la Miriam, que nos encanta, un huevito con papita. Ay, Y el parrilla. Y el asado, levantáis un... darme toda la vuelta. Pero parate que sea sorpresa. La técnica, sí. Acá estamos. Está concurrida la parrilla, ¿eh? Uy, está llenita, está buena, ¿no? Sí. Qué rico. A ver si me tenemos un hambre, porque ¿qué hora es? Van a ser las 6 de la tarde y todavía no almorzamos, así que... Ah, y la técnica es esa. Tenemos que poner por buena parte y lo vamos agregando. No se quiere quedar. Hizo que le bajé ahora, viste, le saqué porque era mucho. Ay, que oye el hoyito. Ahora por ahí. se ablandó la... Claro, acá. Acá tenemos la técnica de... No estamos pescando nada. Ahí. Y le mandamos. Da poquito. Entonces tenemos carboncito y carnecita y hambrecita. Mucho, siempre. Harto. Constantemente. Y hoy da para comer asadito, por el frío está... Sí, está bueno. Ya. Está bueno. Viene el asado. Ah, sal, perfecto, debe tener sal. Aumentó la comunidad. Esos que están ahí son de Brasil, Argentina, México, Chile. Hola, buenos días. Buenos días, gente. Hoy nos vamos de Torres en dirección al sur. No tenemos mucho plan porque
a pesar de que no está despejado, hace un calor. Y nosotros dijimos, bueno, hoy día va a estar nublado, vámonos Va a hoy día llover que está incluso. nublado, porque capaz que llueve, qué sé yo. Hay como 26 grados, hace mucho calor, así que igual no podemos postergar mucho el viaje porque tenemos que cruzar Uruguay y tenemos que llegar a Argentina, así que tenemos que movernos sí o sí hoy. Atrás queda una de las mejores playas que hemos encontrado en Brasil y no la conoce nadie, un secreto de los brasileños que tenían guardado hasta ahora, que lo descubrimos nosotros para allá. Sí, derecho. Se llama la playa Guarita, espectacular, pedazos de playa, lo pasamos súper, nos bañamos, así que buenísimo, nos vamos.